Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Eduardo Collachagua Córdoba y en esta oportunidad les voy a mostrar los acontecimientos importantes en la ingeniería a lo largo de la historia. Empezamos desde el año 5000 a.C., donde los sistemas de suministro de agua y riego de cultivos fueron empleados para mantener centros civilizados. Por el año 4500 a.C., los primeros ingenieros metalúrgicos aprendieron cómo mezclar latón con cobre para formar bronce. En el año 2500 a.C. se culmina la construcción de la Gran Pirámide de Keops, que es considerada la obra más grande de albañilería jamás construida. En el año 2000 a.C. ocurre en China el desarrollo de la tecnología del bronce. En el año 1000 a.C., la construcción de barcos era una tecnología floreciente de los griegos y fenicios. En el año 700 a.C. se desarrolla en China una tecnología que trata de la fundición y moldeado de hierro. Alrededor del año 500 a.C., la ingeniería de carreteras era una tecnología necesaria para los persas, cuyas necesidades se basaban en el comercio. En el año 400 a.C., la ingeniería en obras públicas floreció en Roma, quedando como evidencia uno de sus logros, que son los acueductos. En el año 200 a.C. se inicia la construcción de la Gran Muralla China. En el año 80 a.C., los griegos construyeron un calendario mecánico computarizado hecho de bronce. En el año 500 después de Cristo, con el Imperio Bizantino empezó la gran era de la ingeniería en arquitectura. En el año 1400 después de Cristo, Filippo Brunelleschi, quien fue un ingeniero bien conocido, da un aporte sobre el dibujo de perspectiva. En el año 1435, Johannes Gutenberg desarrolla la imprenta. En el año 1500, Simon Stevin realiza el descubrimiento del triángulo de fuerzas, que permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales. En el año 1622, un sacerdote inglés llamado William Oughtred diseñó la primera regla de cálculo basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de dos números. Alrededor del año de 1640, Fermat y Descartes descubrieron independientemente la geometría analítica. En el año 1665, Descartes y Leibniz descubrieron en forma independiente el cálculo diferencial. En el año 1672, Otto von Guericke inventó la primera bomba de aire. El desarrollo de un cilindro con un pistón móvil sería crucial para el posterior desarrollo del motor de fuego, como entonces se le dio a llamar. En el año 1675 se crea la primera escuela formal de ingeniería. En el año 1691, el rey Luis XIV de Francia crea el Cuerpo de Ingenieros Reales. En el año 1691, Denis Papin sentó las bases del motor de vapor. En el año 1701 se inventa la cola de abanico, que mediante engranajes mantenía orientadas las palas principales de los molinos de viento, siendo uno de los primeros dispositivos autorregulados conocidos en la historia de la ingeniería. En el año 1701, Jethro Tull crearía la primera sembradora mecánica, llevando así la ingeniería al área agrónoma. En el año 1771, un pequeño grupo de ingenieros, a los que se llamaba frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil, para señalar que su incumbencia no era militar. En el año 1774, James Watt presenta su máquina de vapor. En el año 1794 se crea una gran escuela de ingenieros francesa llamada Escuela Politécnica. En el año 1814, Juan del Corral, en Colombia,
crea el Colegio Militar de Ingenieros. En el año 1824, Carnot describió los principios de la termodinámica y la eficiencia energética. En el año 1825, aparecieron las primeras locomotoras dotadas de motores más evolucionados, ligeros y potentes, que usaban vapor a alta presión en vez de vapor a presión atmosférica. En el año 1828 se constituyó la Institución de Ingenieros Civiles, iniciando con ello una especialización dentro de la ingeniería. En el año 1835, Samuel Hoare desarrolla el telégrafo. En el año 1865, Maxwell estableció los fundamentos de la teoría de campos electromagnéticos que, entre otras cosas, fijó los cimientos para el posterior desarrollo de las radiocomunicaciones y el radar. En el año 1869, gran parte de los esfuerzos ingenieriles de esa época estaban dirigidos hacia la industria del ferrocarril. Así, uno de los grandes logros de ese periodo fue la construcción del ferrocarril de costa a costa de los Estados Unidos. En el año 1876, Nicholas Otto introdujo su eficiente motor de 4 tiempos que se usa en la mayor parte de los automóviles actuales. En 1880 se fundó la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es una asociación de profesionales que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. Hasta el 2006, la asociación tenía 120.000 miembros. En el año 1884 se crea la Sociedad Americana de Ingenieros Eléctricos. Es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. En el año 1903, los hermanos Wright construyen y vuelan el primer aeroplano del mundo de forma exitosa. En el año 1936, el ingeniero Konrad Zuse crea la primera electrocomputadora mecánica programable, llamada la Z1. En el año 1943, por la noble iniciativa de un grupo de ingenieros de minas, se funda el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, para erigirse como una de las más importantes organizaciones del sector minero peruano, basando su éxito y prestigio en el aporte técnico entregado a lo largo de 7 décadas. En el año 1950 fue completada la primera computadora interactiva en tiempo real por un plan de diseño en el MIT. La computadora del torbellino, como se le llamaba, fue adoptada por la US Navy para los proyectos de desarrollo de un simulador de vuelo.